Muy bien, a este momento vamos a colocar ya en código lo que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces vamos a esta parte de acá. Voy a quitar acá este puntero. A ver, cartar. Vamos a tener entonces acá. Ahora acá, un segundo. Ok, los tipos enumerados. Chévere. Muy bien. Entonces vamos a colocar acá. Abrimos nuestro Eclipse, ¿cierto? Muy bien. Básicamente allí fue donde nos quedamos en la clase pasada. Correcto. Pero bueno, vamos a hacer un fichero fuente nuevo en el cual vamos a aprovechar buena parte de lo que ya tenemos hasta el momento. Así que bueno, dicho esto, quito esto de acá, que por defecto siempre se me queda en la última parte donde estuvimos trabajando, correcto. Y bueno, vamos a crear entonces una nueva clase. Y vamos a ver, en este caso, bueno, en este caso pues no estoy en ningún paquete, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar en el paquete en el cual hemos estado trabajando, que vendría siendo este, donde tenemos acá en PO, que ya tenemos la clase coche, furgoneta, uso de empleado y uso vehículo, ¿no? Que donde acá en uso empleado pues tenemos empleado, jefatura y uso empleado. Entonces bueno, vamos a seguir trabajando allí. Entonces la voy a llamar tal vez, a llamarla, a ver, un segundo por acá. Voy a llamar a esta clase, ya tengo uso empleado y quiero una clase persona, bueno, voy a llamarla uso persona, voy a llamarla de esa forma, ¿no? Para hacerlo lo más general posible. Entonces bueno, ahora que digo que voy a hacer una clase, fíjense que ahora sí me está diciendo que estoy en el paquete PO, ¿sí? De el fichero fuente, ¿verdad? Ejemplo URU2SRC, correcto. Entonces bueno, voy a llamarlo de esa manera, ¿no? Uso persona. Ok. Voy a decirle a esta clase que tenga el método main, correcto, y que me la genere. Ya tenemos la clase creada. Entonces bueno, esta va a ser la clase principal como tal, desde la cual va a arrancar todo nuestro programa, y abajo pues vamos a crear entonces, para empezar, una clase empleado. Para no tener que programarla todo desde el principio, vamos a reutilizar gran parte del código que tenemos en nuestra clase empleado, ¿no? Entonces vamos a abrir el fichero uso empleado.java, correcto, y localizamos la clase empleado, que es este que tenemos aquí. Realmente ya sabemos que con el panel outline podemos hacerlo fácilmente, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta clase empleado desde acá, desde donde comienza hasta donde termina, ¿verdad? Que es esta acá, porque aquí sería la jefatura. Control C. Entonces me la llevo para acá para uso persona y la voy a copiar aquí. Muy bien.
Una vez que hemos hecho esto, ¿verdad? Para que no tengamos problemas de duplicidad en el nombre de las clases, ¿verdad? Dentro del mismo paquete, ya que realmente no tiene el modificador pertinente, ¿no? Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, en realidad tiene el modificador por defecto, que es no ponerle nada delante de la clase. Y eso lo vamos a ver realmente en la clase que viene, ¿no? Vamos a ver los posibles modificadores que permiten tanto las clases como los métodos, ¿no? O sea, por lo menos tenemos o ya conocemos el que es por defecto, conocemos el public y el private, ¿no? Y bueno, tal vez vamos a hablar de uno o dos más. Entonces, cuando no hay modificador, pues se dice que el modificador que tiene es el por defecto, ¿no? Y eso hace que dos clases dentro del mismo paquete, ¿sí? Que se llaman igual, pues si tienen el modificador por defecto, pues va a dar error, ¿no? Entonces vamos a llamar a esta clase empleado 2 en realidad. Sí, vamos a llamarla así, uso empleado 2. Con lo cual el constructor pues también tenemos que renombrarlo, ¿no? Para que no se empiece a quejar. Y una vez hecho esto, vamos a eliminar este segundo constructor en realidad. Con el primero nos basta. Lo eliminamos. Sí. Eh, Recordemos que en su momento lo creamos para poder explicar el término de sobrecarga de constructores, ¿correcto? Pero bueno, ya lo eliminamos. Y también vamos a eliminar de esta clase realmente el método dame nombre, ¿sí? Porque ese método, en vez de estar en la clase empleado, va a estar en la futura clase persona que vamos a diseñar. Entonces, vamos a recordar, ¿verdad? Por si alguien no ha visto el video anterior, que es lo que pretendemos, ¿no? Vamos a quitar esta parte de acá. Recuerden que acá que vamos a elaborar en esta parte una jerarquía de herencia tal como la estamos viendo en esta lámina, ¿no? Es decir, una clase persona, una clase empleado y una clase alumno. Es decir, de persona va a heredar empleado y alumno. Así que la clase empleado, para no tener que crearla desde el principio, pues estamos reutilizando el código, ¿no? Ahora tenemos que elaborar la clase persona, ¿correcto? Y también después la clase alumno. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como les comentaba, ese método de dame nombre lo acabo de quitar y va a estar en la clase persona, ¿no? Y no en la clase empleado. Así que si ustedes quieren lo dejan, lo comentan. Yo simplemente lo voy a quitar. Ok. Bien. Voy a cerrar el fichero realmente de uso empleado .java porque ya no lo voy a necesitar. ¿Sí? Hecho esto, entonces aquí está la clase empleado 2, correcto, con su constructor, correcto, a continuación de nuestra clase persona. Tenemos los métodos que ya sabemos cuáles son los métodos que tenemos acá, ¿cierto? Realmente, como también he eliminado el método getter de dame nombre, pues también voy a eliminar la declaración de la variable de nombre, correcto, no la necesito acá, ¿cierto? Y solamente nos quedamos con sueldo, con alta contrato y los campos ID, ¿no? Pues esto por un lado. Por cierto, aquí me está dando un error por acá. Aquí en el constructor pues también tendría que eliminar
nombre, correcto. Bueno, pues ahora sí. Bueno, ahora esta clase empleado 2 ya la tenemos, ¿no? Control S. A continuación vamos a crear la clase persona, es decir, esa clase que está en la jerarquía por encima de todas las demás. Es decir, tanto de empleados como de la futura clase alumno que todavía no hemos creado, ¿no? Recordemos, tal y como lo dijimos en el video anterior, que la clase abstracta, en este caso nuestra clase persona, va a marcar la pauta en el diseño de la herencia de todas aquellas clases que hereden de ella. Entonces lo que vamos a hacer es situarnos por debajo, ¿sí?, de esta clase principal, ¿sí? De hecho, antes de la clase de empleados, que no tiene por qué ser así, o sea, podría ser después de la clase de empleados, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, pero simplemente es por llevar un orden, ¿no? Es indiferente. Entonces, fíjense también una cosa, ¿no? Fíjense que esta clase es nueva, ¿no? Eh, y solamente con copiar y pegar la clase empleado, fíjense cómo ya se nos están haciendo las importaciones de tanto date como Gregorian Calendar, ¿no? Y esto no lo hemos hecho nosotros, eso lo hizo Eclipse por nosotros, ¿no? Él se ha encargado de importar por nosotros esos paquetes necesarios para que la clase empleado funcione perfectamente, ¿no? Estamos utilizando la clase Gregorian Calendar, correcto, que pertenece al paquete Java útil, no al paquete Java LAN por defecto, ¿no? Así que por eso lo importa tanto la clase date como la Gregorian Calendar. Dicho esto, entonces para crear una clase abstracta, tal como vimos en el video anterior, ¿sí?, colocamos aquí palabra reservada abstract. A continuación class y el nombre de la clase. En este caso vamos a colocar aquí persona, ¿sí? Sin embargo, para que esto se vea bien, en principio, ¿sí?, voy a omitir el modificador abstract, ¿no? Para que vean cómo Eclipse, si no lo tenemos, nos va a ir marcando algunos errores, ¿sí? Y pues que vean todo lo que acabamos de explicar en el video anterior, paso a paso, ¿no? Entonces voy a decir simplemente class persona, así como una clase común y corriente como la que siempre hemos hecho, correcto. Con lo cual estamos creando en este caso una clase llamada persona normal, común y corriente. Hemos mencionado hace un momento, correcto, que esta clase se va a encargar de darle el nombre a todas las clases que hereden de ella. Entonces, pues debería tener una variable que podremos ya denominar tipo string, ¿no? Que sea mi nombre. Para utilizar dentro de la clase, ¿no? Y también va a tener un constructor, ¿no? Entonces vamos a colocar acá public, ¿verdad? Ok, y él va a recibir, ¿cierto?, como parámetro el nombre de la persona, correcto. Ese parámetro lo vamos a llamar como lo hemos estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, no. Ahí tenemos nuestro constructor. Acá en el constructor vamos a decir que esta variable nombre, ¿verdad?, va a ser igual a lo que me pasen por el constructor como parámetro. Nada nuevo, ¿no? De este momento, pues esta clase que tenemos acá es muy pequeñita, ¿sí? Y ahí la podemos ver, ¿no?
Lo único que hemos hecho es crear un campo de clase, correcto, y después en el constructor darle un estado inicial a esa variable, que consiste que cuando lo invoquemos, ¿no?, a ese constructor, vamos a tener que pasarle por parámetro un nombre, y luego dentro del constructor la variable nombre igual a parámetros que estamos pasando, y esto ya lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Necesitamos entonces, una vez que ya le hemos dado nombre a las instancias que vayan a pertenecer en un futuro a esta clase, el método getter que nos va a devolver ese nombre, ¿no? Entonces, lo que dijimos en el método, o en el video anterior, ¿no? Recuerden que en principio esta clase persona iba a tener dos métodos, ¿no? Por un lado, el método dame nombre, ¿no? A ver por aquí, somos capaces de escribirlo. Correcto. Y para que así, que todas las clases que hereden de ella sean capaces de devolvernos un nombre. Y por otro lado, iba a tener el método dame descripción. Correcto. Si recuerdan, ¿no? También habíamos mencionado que este método que tenemos acá, ¿sí?, dame nombre, iba a ser un método común y corriente, porque tan solamente va a tener una instrucción return y que me dé el nombre, ¿no? Y eso va a funcionar igual tanto para los empleados como para los alumnos. Sin embargo, el método dame descripción, ¿sí?, pues vimos que lo tenían que tener todas las clases que heredaran de personas, tanto empleado como alumno, pero no es la misma descripción para un empleado que para un alumno. Por ese motivo, pues tenemos que declarar este método como abstracto. Todo esto se habla detenidamente en el video anterior, ¿no? Entonces, bueno, vamos a crear el método que nos devuelve el nombre. Entonces vamos a decir acá que va a ser un public string para especificar el tipo de datos que nos va a devolver, y vamos a decir acá el método, el nombre del método, que es dame nombre. Correcto. Abrimos la llave del método, Eclipse la cierra. Así que bueno, una única instrucción que diga return. Correcto. Y nombre. Y ya está, ¿no? Pues el método dame nombre ya está. Ahora tenemos que crear el método abstracto, método que debe tener todas las clases que hereden de personas, pero que deberá ser diferente para cada clase. Pues entonces hay que declararlo abstracto. Entonces, ¿cómo declaramos un método abstracto? Bueno, para empezar, public, ¿sí?, para que sea accesible para todas las clases que hereden de personas. A continuación, la palabra reservada abstract, y luego, pues, tal y como dijimos en el video anterior, especificar el tipo de datos que va a devolver este método, y a continuación el nombre del método, en este caso y paréntesis y punto y coma, ¿cierto? No es nada. Esta es la forma de declarar un método abstracto. Bueno, aquí tienen el método abstracto, tal y como lo mencionamos. Así es como se declara un método abstracto en Java. Si se dan cuenta, pues Eclipse nos está marcando un error.
Eclipse nos ayuda bastante, ¿no? Y si prestaron atención al video anterior y tomaron algunas notas, pues deben recordar que siempre que una clase, ¿sí?, tenga un método abstracto, la clase estábamos obligados a declararla como abstracta. Este es el error que nos está marcando en este momento, ¿no? Nos los marca, de hecho, tanto en el método, ¿sí?, tanto aquí como en la clase. Correcto. Si ponemos el ratón encima del método, nos dice que el método abstracto, dame descripción, en la clase de persona solamente puede ser definido por una clase abstracta. Y por otro lado, si colocamos el cursor acá, nos dice que la clase persona debe ser abstracto para poder definir métodos abstractos. Pues lo que comentamos, ¿no? En cuanto definas un método abstracto en una clase, estás obligado a que esa clase sea abstracta. Entonces, dicho esto, ahora sí ponemos acá, correcto, abstract class persona, y fíjense como ya los errores desaparecen, ¿cierto? Denme un segundo que tengo una reunión en la oficina y al terminar continuamos. Ok, continuamos entonces. Como les comentaba, ya tenemos nuestra digamos, nuestra clase persona, como les estaba comentando hace unos momentos, y ya tenemos nuestra clase que hemos tenido que definirla como abstracta, correcto, porque ya tenemos acá, les recuerdo a ustedes, lo que pasa es que yo estuve en una pausa, ¿no?, en una reunión que les acabo de comentar, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos nuestro método abstracto y eso nos obligó a cumplir ese patrón de diseño de que la clase también sea abstracta. No importa si es un solo método o si son dos o si son 300, como les mencioné en la clase pasada. Si hay al menos uno, ya la clase debe ser abstracta. Correcto. Recordando, ¿no?, que los métodos abstractos solamente se definen, ¿sí? No tienen llave de apertura, no tienen llave de cierre y no tienen instrucción return. Solamente se definen. Ok. Esto marca claramente el diseño de nuestra herencia, ¿no? De la herencia entre las clases de nuestro programa. Porque todas aquellas clases que hereden de persona, como por ejemplo, ¿no?, empleado 2, que dentro de un momento vamos a hacer que herede de la clase persona, esas clases que heredan, van a estar obligadas sí o sí a construir o a sobreescribir el método dame descripción que va a estar heredando de persona, con lo cual pues no es más que un patrón o pauta a la hora de diseñar la herencia entre las clases de tu programa. En definitiva, eso es lo que significa tener una clase abstracta. Y pues también quiere decir que esta clase, ¿verdad?, persona, tiene poca funcionalidad en principio, ¿no? Es poco especializada, tal y como lo mencionamos en el video anterior, ¿no? Porque está en la parte más alta de la jerarquía de nuestra herencia. Y ya vimos que a medida que vamos subiendo en la jerarquía de la herencia, las clases pues cada vez son más abstractas, ¿no?, y menos especializadas. Dicho esto, en nuestra clase persona pues ya está terminado por completo. Ahora vamos a hacer que la clase empleado 2, con su constructor, con su método de dame sueldo, la fecha, hereden de persona. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí
¿verdad? Es que empleados, ya sabemos, extends, ¿verdad? Persona. Correcto. Por supuesto, aquí persona. Cuando vemos entonces que le decimos que extienda de persona, Eclipse nos dice que tenemos una serie de errores allí, ¿correcto? ¿A qué se deberá eso? Esto se debe principalmente a dos cosas. La primera es que si estamos heredando de persona, ¿cierto? Como lo vemos allí, en el constructor de empleado 2, como lo tenemos aquí, tenemos que hacer un llamamiento al constructor de la clase padre o de la superclase, ¿no? Que en este caso es persona, ¿no? ¿Y cómo hacíamos eso? Bueno, ya lo hemos visto hemos visto en varias oportunidades, ¿verdad? Utilizando la instrucción. Vamos a ponerlo acá. Super, correcto. Con lo cual, pues con la palabra reservada super, lo que estamos es invocar al constructor de la superclase, ¿no? Y en este caso el constructor de la superclase, aquí lo tenemos, ¿no? Public persona. Pero fíjense que este constructor está preparado para recibir un parámetro, ¿no? Por tanto, pues aquí él no va a dejar de darnos un error hasta que le pasemos ese parámetro, ¿no? Que va a ser un nombre, ¿no? Cuando nosotros creemos una instancia de la clase empleado 2, ¿sí? Pues al invocar el constructor le vamos a pasar 5 parámetros, que son estos que se ven aquí. Correcto. Pues al constructor de la clase padre, pues tenemos que pasarle el nombre. Entonces simplemente le colocamos allí, fíjense, none, él va a viajar para acá y él va a viajar luego para el constructor de la clase padre. Con lo cual hemos solventado el primero de los errores que nos marcaba Eclipse, ¿no? Ya hemos invocado o llamado al constructor de la clase padre. Y el segundo error que nos marca Eclipse, porque fíjense que todavía nos está marcando un error aquí en la clase, corresponde a lo que estamos tratando en este video, ¿no? Como estamos realmente heredando de una clase abstracta, que en este caso es persona, ¿verdad? Porque así lo dijimos, ¿correcto? Dijimos que persona era una clase abstracta, ¿correcto? Y ya hemos mencionado que si heredamos, debemos seguir el patrón de la herencia que hemos marcado en esa clase, ¿correcto? Y como la clase abstracta hemos definido un método abstracto, estamos siendo obligados a definir dentro de esta clase empleado, la cual está heredando o está extendiendo de persona, pues ese método, ¿sí? Debemos reescribir o redefinir el método dame descripción de la clase abstracta persona. Y hasta que no lo hagamos, este error que tenemos aquí, pues no se irá. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a crear un método dame descripción que nos dé una descripción de lo que puede ser un empleado, ¿no? Entonces nos podemos situar en cualquier punto de la clase empleado 2. Puede ser, por ejemplo, a continuación del constructor, como estamos ahí. Y ahí lo que vamos a decir es public string para especificar que nos va a devolver un dato de tipo string, y a continuación el nombre del método, dame descripción. Abrimos los paréntesis, la llave, este ya es un método normal, ¿no?
sea, aquí sí tenemos que escribir todo. Fíjense la diferencia, ¿no? Aquí tenemos que colocar nuestra instrucción return. ¿Sí? O sea, es un método común y corriente. No así cuando se declaró en la clase abstracta. ¿Sí? Fíjense, dame descripción. Aquí yo estoy implementando o estoy cumpliendo ese patrón de diseño, pero específicamente en esta clase. Es decir, hasta que, digamos, en este caso estamos hablando de un empleado, entonces voy a dar la descripción de un empleado. Entonces, bueno, de esa manera, ¿qué tiene un empleado? Ok, digamos tal vez este empleado, ¿verdad? Tiene un ID y esto vamos a decir que lo vamos a concatenar con la variable ID. Recuerden de videos anteriores, ¿verdad? Le habíamos dado un ID, correcto, gracias al campo estático de clase de todos los trabajadores, ¿no? Vamos a colocarla acá. También hacer referencia al sueldo, ¿verdad? Aquí este paso no es necesario, pero este sí. Con un sueldo. Y esto lo vamos a concatenar con sueldo, ¿verdad? Porque todo esto, recuerden que nosotros lo estamos pasando como parámetro. Y eso lo concatenamos con la variable de sueldo. Bueno, eso es lo que va a hacer el método dame descripción de la clase empleado 2. Fíjense como aquí ya enseguida nos aparece el símbolo que ya hemos visto, ¿no? ¿Sí? Nos está indicando que estamos sobreescribiendo el método dame descripción de la superclase o de la clase padre, ¿no? Que es la clase persona, ¿no? Ahí lo vemos. Implement, en este caso, en vez de decir override, ya no dice override, fíjense que nos dice implement, ¿sí? Es decir, nos está implementando el método dame descripción. Bien, hecho esto, pues debe haber desaparecido el error que teníamos, ¿cierto? Y en efecto así es. Hemos cumplido con todos los requisitos. Heredamos de la clase persona, ¿sí? Y invocamos al constructor de la clase padre, pasando el método correspondiente, el parámetro correspondiente. Y como es abstracto, pues también lo que hicimos fue redefinir el método dame descripción al que nos obliga, ¿no? La clase padre, con la cual la clase empleado 2 ya estaría terminada. Vamos a crear ahora la última clase, ¿verdad? La clase que queremos, ¿no? Que es la clase empleado, ¿sí? Y bueno, vamos a hacerlo a continuación de la clase. Vamos a ver. Vamos a hacerlo a continuación después de empleado 2. Vamos a hacerlo aquí. Después de esta llave. Y vamos a decir acá, ya sabemos, ¿no? Class alumno, ¿sí? Y vamos a decir que herede ¿sí? De la clase persona. Abrimos la llave y el clic se la cierra, ¿verdad? Bueno, primera cosa que tenemos que hacer, pues el constructor, ¿cierto? Para darle un estado inicial a todas las instancias pertenecientes a esta clase. Pues entonces
public alumno. Correcto. Abrimos paréntesis y ese constructor va a recibir dos parámetros. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que va a recibir es el nombre. Entonces va a recibir un string. Y por otro lado, va a recibir otro parámetro de tipo string que va a hacer referencia a la carrera que ese alumno está estudiando. ¿Cierto? Muy bien. Primera cosa que tenemos que hacer, como estamos heredando de la clase persona, pues en el constructor de la clase alumno, pues tenemos que llamar al constructor de la clase padre. Entonces acá, para ahora reserva super, y le pasamos por parámetro, ya sabemos nom, ¿verdad? Que corresponde al nombre que le estemos dando al momento de crear la instancia. Eso por un lado. Como ya con esto el primero de los errores desaparece. Después vamos a decirle que esta clase, pues me voy a salir un segundito del constructor. Va a tener una variable de tipo private string que va a ser carrera. Correcto. Recuerden el encapsulamiento o la encapsulación. Y una vez hecho eso dentro del constructor, a continuación de la instrucción supernom, pues vamos a decirle que carrera, ¿verdad?, va a ser igual a car, o a ese parámetro que le pasemos al constructor, ¿cierto? Con lo cual, recapitulando de momento, ¿no?, cada vez que creemos una instancia a la clase alumno, ¿verdad?, como tenemos acá, estaremos llamando al constructor, ¿cierto? Pues a ese constructor tengo que pasarle dos parámetros, el nombre del alumno y la carrera que está estudiando. Con el nombre, ¿qué es lo que hace? Bueno, con el nombre lo que hace es llevarlo automáticamente al constructor de la clase persona, para que de esa forma podamos obtener el nombre del alumno. Y por otro lado, lo que está haciendo es el parámetro que le estoy pasando en la carrera se va a almacenar en la variable carrera. Hecho esto, pues ya solamente nos queda quitar el error que nos marca Eclipse acá, y nos lo está marcando porque como heredamos de persona, pues ya saben, ¿no?, estamos obligados a sobreescribir el método dame descripción para seguir con el diseño de la herencia que marcamos en su momento en la clase abstracta. Entonces vamos a continuación del constructor y allí pues vamos a sobreescribir el método dame descripción. Eso ya saben. Public string dame descripción y acá tengo que decir que voy a retornar string, ¿verdad? Vamos a decir allí este alumno está
estudiando la carrera de, y esto lo vamos a concatenar con la variable carrera, con la cual le dimos valor en el constructor, ¿cierto? También está terminada esa clase alumno, control S. Si se fijan, alguien podría decir, ajá, ¿y por qué no has declarado este método, ¿verdad? Dame descripción como un método normal en la clase persona, sino como un método abstracto, ¿sí? O sea, ¿por qué no lo he declarado como un método normal, común y corriente? Es decir, dame descripción normal y corriente y que ese método devuelva una descripción. Pues no podría haberlo hecho porque si se dan cuenta, el método dame descripción de la clase alumno, ¿sí? Devuelve una cosa diferente, ¿sí? Este alumno está estudiando una carrera, ¿correcto? Y es totalmente diferente al método dame descripción del método empleado 2, ¿correcto? Aquí, dame descripción. Fíjense que habla de un empleado que tiene un ID y que tiene un sueldo. No se parece. No se parece. Entonces yo no puedo hacer eso en la clase persona para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es un trabajador y no todo el mundo es un alumno. Sino que yo debo seguir ese patrón de diseño. Lo que sí tiene que tener es una descripción. Ahora, de cómo sea esa descripción va a depender de si estoy en empleado, ¿verdad? Si estoy en la clase empleado 2 o si estoy en la clase alumno. Así que cada método de descripción pues debe ser de una forma en el alumno y de una forma en el empleado 2, pues no lo pude haber creado en, en, en la clase persona que es abstracta, ¿no? Entonces, hecho esto, pues ya solamente nos queda probar el funcionamiento de nuestra clase. Entonces, bueno, vámonos a la clase principal, correcto. Bueno, si me pongo aquí, ya de una vez llego al main, quito esto, realmente es igual si lo dejo, pero como se autogeneró, queda allí. Nos metemos dentro del método main, así que bueno, vamos a crear un par de instancias pertenecientes a esas clases, ¿no? Y la vamos a almacenar de hecho también en un array. Sí, vamos a ver si nos da el nombre y la descripción. Así que bueno, vamos a ello. Voy a declarar un array de tipo persona. Recuerden que persona es la clase abstracta, ¿no? Entonces persona, vamos a llamar a este array, no sé, por ejemplo, las personas, por ejemplo, ¿no? Y vamos a decir que es igual a new persona, ¿verdad? Y para no hacerlo muy largo ni complicado, pues le voy a decir que va a tener solamente 2 elementos. Bueno, una vez que hemos declarado ese array de tipo persona, vamos a decirles que las personas de 0, es decir, el valor que está en la primera posición de este array va a ser igual a new empleados ¿sí? Y recordamos que el constructor de la clase empleado 2, ¿sí? Si lo vemos aquí empleado 2, ese constructor pues está preparado para recibir 5 parámetros. Entonces, bueno, vamos a ello. Vamos a darle 5 parámetros, ¿verdad? Nombre, sueldo y el año con mes y día de la entrada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí.
sé, Luis Mora. Voy a ponerle que gana 50.000. ¿Sí? Voy a decir también que el año de entrada de la compañía fue 2019, mes febrero, y vamos a poner que entró el 25. Aquí ya, ¿sí? Ya tenemos el primer elemento, ¿sí? Esa primera posición del array. Hemos ingresado en la primera posición un objeto o una instancia de tipo empleado. A continuación voy a rellenar la siguiente. Control C. Control V. Las personas de 1, ¿verdad? Ahora va a ser esto igual a new, pero ahora va a ser igual al new alumno, ¿verdad? Y esto recuerden que lo podemos hacer perfectamente porque gracias a la regla de es un, ¿verdad? Es decir, estamos metiendo dentro de un array de tipo persona pues dos objetos diferentes, ¿no? Pero eso es gracias a que un empleado es una persona y que un alumno también es una persona. Y gracias en definitiva a que las dos clases heredan de persona, ¿no? Eso se trató ya en clases anteriores. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el constructor de la clase alumno? Vamos un momentico aquí. El constructor de la clase alumno nos pide el nombre y la carrera que está estudiando la persona. Entonces, bueno, vamos a ello. Entonces vamos a decir que acá ya no nos vale este constructor y vamos a decir que el nombre es Ana, ¿verdad? La señorita. Y vamos a decir que estudia, no sé, biología, ¿sí? O ciencias biológicas. Correcto. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, ahora simplemente nos queda imprimir la información de estos dos objetos, ¿no? O de estas dos instancias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar el bucle for, ¿verdad? En este caso el bucle for each. Vamos a utilizar esto de aquí, que ya lo hemos trabajado acá. Entonces, pues simplemente lo que tendría que decir acá es la clase, la cual en este caso voy a recorrer, ¿verdad? O en este caso el arreglo, correcto, que en este caso es el nombre de el array. En este caso vamos a decir primero el tipo, que es de tipo persona, correcto, una variable luego, que puede ser cualquiera, puede ser p, x, m, el que ustedes quieran, y luego el array que voy a recorrer. En este caso se llama las personas, correcto. Luego aquí adentro, ahora lo que hacemos es imprimir, ¿verdad? Y con el system.out.println, y aquí vamos a decirle p, que es el nombre de la variable, ¿cierto? Punto. Y fíjense cómo al poner un punto, pues nos salen aquí los métodos que podemos utilizar. En principio quiero que me dé el nombre, ¿no? Pues entonces, bueno, aquí está el método dame nombre. ¿Por qué? Bueno, porque p es de tipo persona y dentro de la clase persona, correcto, hay un método que se llamaba dame nombre. Entonces p punto dame nombre, ¿sí? Y esto lo voy a concatenar ahora con la descripción, más vamos a poner aquí
pequeño espacio con una coma. Sí. Y ahora, bueno, en realidad el espacio sería al contrario. Acá y aquí sí el espacio. Y ahora eso lo voy a concatenar con P, la variable punto, dame descripción, para que nos dé la descripción. Lo más confuso quizás pueda estar en esta última línea, ¿no? Que acabamos de crear, ¿no? P, dame descripción. Si recuerdan, en la clase persona, pues tiene un método dame descripción, que este método es abstracto. Hacer abstracto quiere decir que en principio no tiene nada en su interior, sino que simplemente está definido. Entonces, bueno, ¿para qué llamarlo si realmente no tiene nada adentro, ¿no? Pero recuerden que las clases que heredan de personas, aquí están, fíjense, tanto empleados como alumnos, ellas implementan el método dame descripción. Fíjense, está implementado aquí y está implementado aquí, y ellos sí que devuelven algo dependiendo si son empleados o si son alumnos. Correcto. Entonces, bueno, hecho todo esto, control S. Si le damos al play, pues debería salirnos en consola tanto el nombre como la descripción, que va a ser diferente para cada uno de estos dos objetos, correcto. Fíjense, de hecho aquí está, me dice Luis Mora. Este empleado tiene un ID de 1 con un sueldo de 50.000, y luego me dice que Ana, eso Luis Mora, este empleado tiene un ID 1 igual y de 1 con un sueldo de 50.000. Eso es lo que nos da el método dame descripción, pero de, como mencionamos acá, bueno, déjenme colocarlo realmente así para que se vea como siempre lo hemos visto, ¿no? Normalito. Entonces esto es lo que me devuelve el método dame descripción, pero de empleado. Y Ana, este alumno, está estudiando la carrera de biología. Eso es lo que me devuelve el método dame descripción, pero de alumno, correcto, de la clase alumno. Esa es la información que nos da dame descripción para las diferentes clases. Bueno, hasta aquí digamos, el tema de las clases abstractas, ¿no? Que esto realmente es como una bola de nieve, ¿no? Los conocimientos adquiridos antes, pues tienes que irlos aplicándolos después, ¿no? Por eso es muy importante ir comprendiéndolo todo, ¿no? Entonces, si no es una bola de nieve, que no se puede como que dejar rodar, ¿no? Entonces, vamos a seguir usando en el futuro el tema de las clases abstractas, pero aquí terminamos la explicación. Ok, si lo fuésemos a resumir realmente en una única frase, ¿en qué consiste una clase abstracta? Una clase abstracta es la que marca el diseño en la jerarquía de la herencia. Fíjense acá, ¿no? En el panel outline, ¿sí? Como tenemos por un lado, ¿sí? Fíjense, cómo está la clase persona y Eclipse la marca ahora como una pequeña A, no sé si lo pueden ver. Y eso lo que está indicando es que es abstracta, y también en el método dame descripción también lo está marcando como abstracto, ¿no? Eso lo que implica es que tenemos que definirlo tanto en la clase empleado como en la clase alumno, o en todas las clases que hereden de esa clase persona. Bueno, vamos a dejar el video en este punto. Cualquier cosa, cualquier duda, pues ya saben que pueden preguntar, y es probable que les deje una asignación con esta partecita. Feliz día.